Vida abundante en Cristo. Voz del Ministerio Radial de la Primera Iglesia Bautista de Juncos, la Iglesia del Amor Fraternal, visionaria y portadora de esperanza. Cristo dijo, yo he venido al mundo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia y que la encuentres hoy mientras escuchas vida abundante en Cristo. Buenos días, amados y amadas, amigos y amigas de este su programa Vida Abundante en Cristo. Les saluda quien les habla, Jaime Jimmy Morales. Y también nos está acompañando nuevamente nuestro amado pastor, el reverendo Edwin Mojica Pagán, que ya regresó de sus vacaciones. Y estamos contentos y felices de que él también ya se haya incorporado aquí al programa. Así que saludos, pastor, Dios le bendiga. Gracias, Jimmy. Dios te bendiga a ti. Señor también bendiga a nuestros hermanos y nuestras hermanas, fieles oyentes de este programa. También al grupo de hermanos y hermanas que nos ven a través del canal de YouTube. Contento de estar de regreso con ustedes luego de semanita fuera, ¿verdad? De vacaciones, tomando un tiempo. Así que qué bueno poder estar aquí con ustedes nuevamente, agradeciendo la sintonía y la oportunidad que nos dan de participar con ustedes de este programa. Amén, así es. Y como cada domingo siempre tenemos una porción bíblica y así comenzamos el programa. En esta ocasión la encontramos en Primera de Corintios 3:16 en la versión bíblica Dios habla hoy. Y nos dice así la palabra del Señor. ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Amén. Así es, que somos el templo del Señor y el Señor vive en medio de nosotros. Y así le agradecemos a Él y oramos para que Él sea quien nos dirija en esta hora y en este tiempo. Padre grande y Padre bueno, ante ti estamos en esta hermosa mañana, sabiendo, Señor, que como dice tu palabra, habitas en medio de nosotros, Señor, y te presentamos el programa de vida abundante en Cristo, para que seas tú dirigiéndonos, para que tú seas llenándonos de palabra de bendición, de esperanza, de fortaleza, para aquellos hermanos en que en esta hora han de escuchar el programa de vida abundante en Cristo. Y te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Y los micrófonos del programa de vida abundante en Cristo en esta hora están en sus manos, pastor, para que así nos traiga el mensaje que el Señor ha puesto en su corazón. Dios le bendiga, pastor. Gracias, Jimmy. Saludamos nuevamente a nuestros hermanos y nuestras hermanas en este día, hoy Domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa en el calendario cristiano, en Ujú. nuestras iglesias, en el pueblo de Dios. Quiero leer precisamente una porción del pasaje del Evangelio de Lucas, que es uno de los evangelios que toca el tema de la entrada triunfal de Jesús, que es lo que se recuerda este día. También Mateo capítulo 21, el 1 al 11 lo narra, Marcos 11, el 1 al 11 lo narra, y Juan capítulo 12, 12 al 19 lo narra. Yo me voy a circunscribir a Lucas. Voy a leer solo unos versos de ese pasaje, desde el verso 35 al 40 en el capítulo 19, que dice así: y poniendo sus capas sobre el burro, se lo llevaron a Jesús y lo hicieron montar. Conforme Jesús avanzaba, la gente tendía sus capas por el camino. Y al acercarse a la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores comenzaron a gritar de alegría y a alabar a Dios por todos los milagros que habían visto. Decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos fariseos que había entre la gente dijeron: Maestro, reprende a tus seguidores. Pero Jesús les contestó: les digo que si estos callan, las piedras hablarían. El pueblo cristiano y la iglesia en Puerto Rico nos preparamos para celebrar lo que hemos llamado la Semana Mayor, o como tradicionalmente le llamamos la Semana Santa. La Semana Santa, que recoge los últimos días de Jesús en eventos humanos sobre la tierra, pero con trascendencia divina, y su encuentro con su misión, con la construcción de la parte final de su legado, porque él dejó un legado, con el encuentro con los que llamó sus discípulos, ¿verdad? Sus seguidores y seguidoras, y en el espacio donde se guardan los mensajes más importantes para la humanidad, para sus discípulos, seguidores y posteriormente para la iglesia. Así que en toda iglesia nos preparamos para esta semana con una programación
especial que se la vamos a compartir más adelante. Pero de la gama de significados que podemos dar a esta semana y compartir en los mensajes, resalto algunos para enmarcar este tiempo. Nuestra iglesia celebra el Domingo de Ramos, que es el primer día de la última semana de Jesús, en la llamada entrada triunfal. Entrada triunfal, ¿ok? Y debió causar revuelo su entrada, pues según los relatos, mucha gente lo recibió con palmeras y con mantos gritando, bendito al rey que viene en el En nombre el del nombre Señor. del Señor. Y ese fue un grito, ¿verdad? Con raíces judías, que recuerda la guerra de los macabeos para el año siglo II y primero antes de Cristo. En esa guerra, Matatías, Juan Ilcano y otros líderes preparan un ejército para enfrentar al ejército Seleucida, que es el ejército, ¿verdad?, que tiene dinastía helénica y que está tratando de que el pueblo de Dios no adore a Dios y adore a sus dioses. Así que hay una rebelión, hay una lucha por independizar su vida como pueblo del imperio y afirmar sus valores y sus creencias. Eso es la historia y ese es uno de los gritos que se recogen. De hecho, eso está en un salmo, esa expresión, como un grito, una afirmación donde se dice que Dios enviará al suyo en su nombre y que es bendito, ¿verdad? Por todo lo que él hace. En la entrada triunfal, ya vamos viéndonos al tiempo que nos tratan de retratar los evangelios, especialmente Lucas, la multitud grita también, bendito el que viene en el nombre del Señor, como acabamos de leer. Recordando esas promesas que se hicieron al pueblo de Dios de que enviaría a un libertador. La iglesia y la tradición cristiana hemos entendido ese grito como uno que visualiza a Jesús, no solamente como ese que fue líder, visto como líder político en aquel tiempo militar, sino como ese que viene a entrar, a enfrentar nuestros corazones o a enfrentar en nuestros corazones los imperios, los gobiernos, eso en términos simbólicos, Ujú, que han tratado de gobernar nuestra vida, ¿verdad? ujú, Para alejarnos de Dios y del reino de Dios. Y es interesante porque el relato de Lucas pone al pueblo allí presente haciendo esa expresión. El pueblo, ¿verdad? Que es el que reconoce que el que está entrando allí, por lo menos en ese momento, viene de parte de Dios. Había hecho muchos milagros, Jesús ya tenía una fama, se estaba viendo de una manera muy particular y así lo reciben. Así que en primera instancia podemos decir que ese pueblo que recibe ese Jesús reconoce a ese hombre que viene con algo de parte de Dios. Claro, lo interpretan y lo comprenden a la realidad de lo que tienen en su corazón, tanto político, religioso, social. Nosotros lo entendemos hoy desde una perspectiva más personal, ¿no? Del reconocimiento del ser humano que necesita ese Salvador que viene de parte de Dios. ujú. Sin embargo, es interesante que Jesús acepte entrar a la ciudad de Jerusalén sabiendo, yo no creo que Jesús estuviera ignorante de eso, que esos que en un principio gritarán vivas, al final gritarán muerte. Porque la entrada triunfal contrasta con el Via Crucis, en el cual muchos gritaban, crucifícale, 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 crucifícale. crucifícale. Y en ese sentido, así se dice que muchos de los que posiblemente recibían a Jesús en la entrada triunfal, cuando Jesús los empezó a enfrentar con con sus últimos días sobre la tierra, iban a cambiar los gritos por gritos Mm, de muerte. Y muchos de ellos fueron los que condenaron y se unieron al coro de muerte sobre Jesús y lo vistieron como un condenado a muerte, ¿no? Términos generales, lo despojaron de sus ujú, vestiduras de siervo y lo dejaron prácticamente desnudo. Por supuesto, nosotros tenemos que entender que en estas posibles expresiones del pueblo no todo el mundo es homogéneo, nunca es homogéneo, todo el mundo piensa igual, todo el mundo comprende, no todo el mundo ha tenido la posibilidad de iluminarse con todo lo que puede significar la figura de Jesús, ni en aquellos tiempos ni y ahora, ahora. ¿verdad? Ujú, En eso estamos tratando de comprender más profundamente su vida y su impacto en nuestra vida. Pero la iglesia y nosotros, los creyentes, rescatamos esa revelación que ilumina nuestro corazón para hacer saber que hay uno que viene decidido a llegar hasta las últimas consecuencias, como lo es la muerte física, para mostrar su amor completo, eterno y permanente, transitando hacia nosotros, hacia nuestros corazones, que es la Jerusalén de hoy. Aunque el camino sea uno para él y seamos nosotros los que digamos, crucifíquenle. O los que quizás hagamos como Pedro. Yo nunca he conocido a ese hombre, ¿no?
Eso fue también en la última semana de Jesús. Así que en esta entrada triunfal que recordamos hoy, recordamos a Jesús que sabía que había una multitud en la que muchos lo iban a condenar a muerte y muchos aplaudirían el que se le pusiera un manto, una corona, pero de Una espinas, corona de espinas. y un bastón para burlarse de él, diciéndole, "Ja, ja, ja, el rey de los judíos". ¿Ok? Y mira cómo estás. Entonces resaltamos este día y esta semana en el camino de Jesús, eh, a pesar de todo lo que él enfrentaría, viviría y generaría su visita y su presencia en Jerusalén. No empecé a todo eso, él estuvo dispuesto a entrar. No empecé a todo eso, él estuvo dispuesto de ir hasta las últimas consecuencias. Volcó las mesas en el templo, enfrentó a los líderes religiosos, denunció el comercio, el mercadeo, el robo en el templo y dijo, mi casa la han convertido cueva de ladrones, pero esto debe ser llamado casa de oración. Así lo dijo. O sea, Jesús no entró muy suavecito esa semana a Jerusalén. Y comenzó a enfrentar las prácticas, las visiones y la pobre misericordia del liderato religioso que venía y se postulaba en nombre de Dios para su práctica de la fe, pero que mostraba las más pobres manifestaciones de humanidad, de amor y de servicio. Esa semana en particular, Jesús se colocó como siervo de los más necesitados, de los más aislados. Recuerdo la mujer adúltera que fue en las cercanías del templo, de los marginados, como aquel que estuvo dispuesto a tocar nuestra realidad, la realidad más oscura, más alejada. Jesús vio allí las cosas más terribles, en nombre de Dios, pero estuvo dispuesto a llegar al corazón de los necesitados y de los que sufrían. La pregunta que yo me hago y nos debemos hacer en un día como hoy es, ¿somos esos y esas que le vamos a decir a Jesús, ven a mí Jesús, entra en mi corazón? Ven ahora al camino de Jerusalén, que es nuestro corazón. Nuestra Jerusalén, que es otro espacio en el corazón humano, tan lleno de contradicciones como lo fue la Jerusalén que Jesús visitó y entró y caminó en ese tiempo. La Jerusalén que era la ciudad de Dios, pero la Jerusalén que perseguía a los profetas que Dios mandaba. Hoy domingo de Ramos y esta semana afirmamos que Jesús no titubeó. Y aunque muchos y muchas no lo entendían, no lo aceptaron y no lo reconocían, le movió más su amor por el ser humano y el reino de Dios que la conveniencia, la popularidad y el poder humano. Esa semana Jesús comenzó a perder seguidores. Ya esas multitudes comenzaron a abandonarlo y solamente se iban a quedar con él los más fieles. Hasta Pedro le dio la espalda. Entonces la pregunta que nos debemos hacer en este tiempo, ya en el 2000 años después, sobre o relacionada a aquella entrada triunfal es si vamos a permitir que Jesús nos coloque en la ruta hacia el reino de Dios una vez haya entrado en nuestros corazones, haya hecho la entrada triunfal a nuestros corazones. ¿Ok? La pregunta es si nosotros, los que conocemos a Jesús, le estamos dejando entrar a nuestro corazón para que nos confronte, nos enfrente y nos redirija, para que no solo digamos que creemos en Jesús, sino que también vivimos como vivió Él. A Jesús que no vino a condenar, que vino a salvar lo que se había perdido. Y eso en el sentido amplio de la palabra. Jesús vino a salvar no solo al individuo, sino al individuo en su relación con otros individuos, a rescatar la forma en cómo se relacionan los seres humanos unos con otros, a rescatar el perdón, a rescatar el amor, a rescatar la paz, la solidaridad, la empatía, a rescatar el respeto, a rescatar la inclusión, porque Jesús recibió a todo el mundo. La Semana Santa que comienza hoy es una llena de posibles significados y mensajes, pero tendremos que levantar las manos en señal de reconocimiento al Hijo de Dios e inclinar el rostro y colocar los mantos como señal de humildad y de entrega de nuestra voluntad y de nuestros caprichos al Hijo de Dios. Porque aquella gente levantó las manos gritando, pero también puso los mantos. Así que lo mejor que te podemos decir en este primer día de la Semana Santa, mi hermano y mi hermana, es que abras tu corazón, tu mente, tu voluntad. Bueno, tú y yo también, yo lo estoy diciendo a Ujú. mí también, a la venida de Jesús.
y tratar de verlo más grande de lo que le conoces, más amplio de lo que has entendido, más extenso de lo que piensas Él es, para comprender su perdón, su amor, su misericordia para con todos nosotros. Yo veo la iglesia del Señor y los creyentes en el sentido que esto debe tener para nosotros, somos llamados a abrir caminos para que Jesús entre a los corazones nuestros. ¿Eh? Y nos haga siervos como Él fue siervos de la gente. Los creyentes, nosotros, los que ya conocemos la historia, esta historia la conocemos todos los años, la leemos, la repasamos, escuchamos mensajes, estudios bíblicos. Los creyentes ahora somos quienes entramos a las ciudades en nombre de Jesús, a los corazones de la gente del mundo en el nombre de Jesús. No como reyes, como siervos, como siervos. No para engrandecernos a nosotros, sino para engrandecer el reino de Dios y engrandecer a aquel que vino a estar con nosotros. Como siervos para que el mundo crea que Él nos envió. Y creo que necesitamos mucho de esa humildad y aprendizaje del siervo que no se montó en un caballo de guerra, se montó en un pollino, en un burrito, y no era el burrito sabanero, en un burrito. Porque el mundo sabe quién es Jesús. Yo no me cabe duda. Yo estaba haciendo una lectura esta semana, que estoy trabajando y leyendo la del autor Juan José Tamayo. Es un autor muy popular, ¿verdad? Pero, o muy conocido, porque es más en foros, en otros foros donde él escribe, pero escribió algo que me llamó la atención. Y él dice que nadie objeta la figura de Jesús. Nadie objeta la figura de Jesús. Nadie habla mal de Jesús. Y yo me pongo a pensar, la verdad que nadie habla mal de Jesús. Todo el mundo admira esa figura, ¿verdad? Admira Ujú, su persona. Que aún la gente, dice él, de otros grupos religiosos y aún los que no creen, respetan a ese Jesús, por lo que hizo al Jesús histórico, ¿verdad? El Jesús ujú, humano. Estamos hablando del Cristo, que ya eso es un entendimiento más para la fe de los creyentes y de todo ujú, aquel que se acerque al Señor. Los que estamos trabajando y caminando en nombre de Jesús, ya conocemos a Jesús y vivimos en un mundo que conoce a Jesús. Nosotros no queremos conquistar el mundo ni gobernarlo. Nosotros queremos que la gente pueda conocer a Jesús, a ese Jesús, a través de nosotros. Porque ahora somos nosotros los que vamos a entrar en las ciudades, en los caminos, en la Jerusalén de la gente, que son la gente que está sufriendo, que está sin esperanza, que piensa que ya todo se terminó y que para su vida no hay posibilidades. Por eso nosotros, en esta semana, decimos en Juncos, como tema para la Semana Santa, vamos al último camino con Jesús. ¿Para qué? Para ver qué nos dice y cómo nos toca el corazón y el entendimiento, porque otra cosa que debemos entender es que no sabemos todo y lo hemos entendido todo. Nuestro programa ujú, para esta semana busca eso y quiere compartirlo antes de terminar, ¿verdad? Con ujú. nuestros hermanos brevemente. Comienza hoy, Domingo de Ramos, a las 9:30, ¿verdad? No hay escuela bíblica, hoy comenzamos a las 9:30 con el culto Domingo de Ramos. La participa la joven Sofía Figueroa Montañez, va a estar interpretando en su violín himnología dentro del culto y el mensaje estará en labios del reverendo Luis Francisco Alicea, compañero nuestro, eh, ministro ordenado de la Iglesia Bautista y un excelente exponente del texto bíblico. El miércoles 16, continuando en esta programación, miércoles santo, la música estará a cargo del saxofonista cristiano Jorge Vicarrondo, que yo sé que mucha gente conoce, va a estar con nosotros este miércoles santo aquí en nuestro templo y el mensaje estará en labios reverendo Aniceto Sustache, contundente mensajero de la palabra del Señor, ya estaba con nosotros, tremendo, va a estar con nosotros este próximo miércoles 16 de abril, miércoles santo. El viernes 18 de abril, en la mañana, desde las 9:30 estaremos en nuestro culto Viernes Santo. Va a cantar nuestra hermana Tamara Montañez, la banda juvenil que se forma y se organiza, va a estar en la música. Y el mensaje va a estar este viernes a cargo de la reverenda Jessica Lugo, quien fue pastora en alguna de nuestras iglesias, pastora asociada, pastora de nuestras iglesias, pero actualmente está dirigiendo la Asociación para la Educación de Teología Hispana, que es la AETH. Va a estar con nosotros compartiendo la palabra del Señor. Y en la noche también tendremos actividad a partir de las 7 con Ujú. el drama La Gran Victoria y la participación de la Coral de Varones en una programación especial
dramática y musical para esa noche, desde las 7 de la noche. El domingo de resurrección, regresamos al templo, 20 de abril a las 5:30 de la mañana. Nuestra iglesia tiene matutino de resurrección. Tempranito, como Jesús, como con la resurrección, las mujeres fueron temprano al sepulcro, recordando esa madrugada, y en ese día y en esa ocasión tendremos teatro de sombra. Eso el año pasado lo tuvimos y este año lo vamos a Ujú, tener con otro tipo de escena, pero estamos preparándonos para eso. Invitamos a todo aquel que quiera participar de esa experiencia que venga. Y a las 9 vamos con bautismo, el culto de predicación, el cierre de la Semana Santa, dirigen nuestros jóvenes y juveniles y participación, la participación es del coro de niños. Ese día los niños van a son dirigir los que la tienen. adoración, son los Ujú, que van a estar cantando y el mensaje de cierre lo tendrán también la reverenda Jessica Lugo. Así que esa es nuestra ujú. programación de la Semana Santa porque queremos invitar a la gente, invitarnos a nosotros mismos al último camino con Jesús, al último camino en esa última semana que abre caminos futuros para todos nosotros, con el entendimiento y la comprensión que tengamos del Jesús que entra en nuestro corazón y comienza a transformar y comienza a cambiar. Así que esta iglesia y toda la iglesia se preparan para la Semana Mayor. Nosotros les invitamos a que se unan a nosotros. Los cultos se transmiten por la página de Facebook, Primera Iglesia Bautista de Junco, página Oficial. oficial, pero te invitamos, preferiríamos que llegues hasta aquí. En la Ujú. carretera 30, salida número, Tres la salida número 13 en ambas en ambas direcciones. direcciones. Al entrar por los juncos, vas a ver la estructura de crema, color crema, con una torre con una cruz en la parte de arriba. Estás invitado y esperamos que puedas acercarte a nosotros para participar de esa experiencia de Semana Santa. Vamos al último camino de Jesús, camino de perdón, camino de restauración, camino de salvación y camino de resurrección de todas las cosas. Así que esa es la semana que celebramos y creemos que en una semana como esta el Señor. Oye, Jimmy, yo me convertí en Viernes Santo. ¿Tú también? Somos dos. Yo me reconcilié con el Sí, Señor un Viernes Viernes Santo. Santo. Así que, Igual pues, que mi papá también, ok. él se convirtió. Yo me reconcilié en un Viernes Santo. Tenía 37, tengo 50, hace 13 años 13 atrás. años. Yo me convertí en Viernes Santo. Tenía, fue en el 83. No vamos a sacar el número, pero fue en el 83. Pero nada, es semana gloriosa. Esperamos que sea de bendición. Ve a tu iglesia si no tienes. Si tienes y si no tienes, busca una. Y si estás cerca de Junco, llega hasta acá que te recibiremos con mucho cariño. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Esperamos que estas palabras hayan sido bendición para ti. Amén, amén. Gracias, pastor, por esas palabras de bendición que sabemos que han sido de esperanza y de bien para este tiempo, para cada uno de nosotros. Y sabemos que vamos a abrir nuestro corazón, como usted decía en su mensaje, para decirle, ven a mí, Jesús, yo soy tu Jerusalén. Me encantó esa palabra que puso el Señor en su corazón, porque sabemos que debemos de abrirle nuestro corazón en esta hora, en este tiempo y que seamos nosotros el Jerusalén que el Señor necesita para entrar a nuestros corazones. Ujú. Y también debemos de ser los que llevemos ese mensaje. Amén. Tú, hermano cristiano, que estás escuchando esta palabra del Señor, sabemos que debemos de ser ese Jesús para cada uno de ellos, que no nos vean a nosotros y que vean a Jesús. Pero tú que no has conocido al Señor en esta hora, tú puedes ser el Jerusalén para que Jesús entre a tu corazón. Así que oramos en esta hora para que sea el Señor quien en todo tiempo y en todo momento sea el que esté contigo en esta hora tan difícil que puedas tener o las complicaciones que hayamos tenido en esta hora, que el Señor sea quien te las dirija, quien las trabaje y te dé paz y te dé tranquilidad. Amén. Amén. Así que oramos. Oramos. Si conoces a alguien que no visita la iglesia, llévalo a la iglesia contigo. Esta es una buena semana para eso. Amén. Amén. Así es. Nuestro programa, si nos quieres ver por Se el canal ve. de YouTube, hoy desde las 6:30, hoy domingo. Dios mediante. Será Oramos. así. Señor y Dios bueno, delante de ti estamos, dándote gracias porque tú Aleluya. decidiste entrar. No te negaste, no te quitaste. Aceptaste venir como siervo a tocar nuestro corazón, a tocar nuestra vida. Bendice la vida de nuestros hermanos en esta mañana y en esta semana. Esa es nuestra oración. Aleluya. Tócale y transformale a todos y cada uno de ellos y a nosotros también. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, amén y amén. Han escuchado ustedes el programa Vida Abundante en Cristo, voz del Ministerio Radial de la Primera Iglesia Bautista de Junco, la Iglesia del Amor Fraternal, visionaria y portadora de esperanza. Nos despedimos hasta el próximo domingo, no sin antes desearles que el amor
La presencia y la dirección de Dios a través del Espíritu Santo esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga.